Este proyecto ha tenido un proceso de maduración en el camino. Este proceso de maduración, primero fue la repotenciación de la refinería de Paita. Culmine con... Que era la repotenciación de la refinería de Talara con 750 millones. Posteriormente la modernización, que fue un proyecto de 1.750 millones. Y ahora se presenta la instalación de una nueva refinería de alta tecnología por 3.700 millones. ¿Por qué se han ido evaluando estos proyectos en el camino? Porque las condiciones y los ratios socioeconómicos no permitían la instalación de la repotenciación y amortización. Recién cuando se ha visto que es en forma integral, recién en ese momento es factible económicamente la modernización de la refinería, porque vamos a procesar, en vez de procesar petróleos livianos, vamos a procesar petróleos crudos y pesados, que hay una gran diferencia en el precio de la materia prima y esto va a mejorar mejor flujo de caja. Por estos motivos y en la confianza de los estudios realizados por estas empresas de prestigio internacional, es que la bancada de Piura y la bancada de Fuerza Popular apoyará este proyecto por ser de necesidad y el inicio del desarrollo industrial de nuestra región y de nuestro país, presidente. Gracias. Congresista Mendoza. Gracias, presidente. Para manifestar el respaldo absoluto de nuestra bancada a la modernización de la refinería de Talara, presidente, por todo lo que significa en términos de impactos positivos en el medio ambiente, en la salud pública, en el empleo de Talara y a nivel nacional y en aporte al PBI. Pero manifestar a su vez, presidente, nuestra oposición a que esto se haga a costa o utilizando la refinería como un chantaje para debilitar a Petroperú, presidente. Porque el artículo 6 está estableciendo claramente, le está diciendo a Petroperú, te prohíbo invertir en todo tipo de proyecto mientras no hayas alcanzado el 40%, no hayas privatizado el 40% de sus acciones. Y eso significa muy concretamente excluir la participación de Petroperú en la promoción del gasoducto, del polo petroquímico, prohibirle la explotación del lote 64 que ya revirtió a favor de Petroperú, prohibirle que pueda participar también en los otros lotes que están a punto de revertir a Petroperú y con ello dejar de lado la famosa integración vertical que permitiría reflotar a Petroperú, potenciarla, garantizar su rentabilidad y su sostenibilidad y con ello atraer inversionistas para que puedan asociarse con Petroperú, presidente. Y eso va en contra claramente de hasta 3 leyes que se han aprobado en este Congreso, presidente. Va en contra de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú, que establece con absoluta claridad que Petroperú tiene que estar en la integración vertical. Va en contra de 2 leyes aprobadas en este periodo, presidente. La ley de afianzamiento de seguridad energética, que entre otras cosas establecía la participación de Petroperú para promover el polo petroquímico, presidente. ¿Para qué aprobamos leyes y inmediatamente después las vamos a derogar, aunque fuera de manera tácita, con este proyecto, presidente? Por eso planteamos como cuestión previa que se pueda votar por separado el artículo 3.2 y el artículo 6, para que quede expresa constancia de quienes apoyan la modernización de la refinería de Talara y de quienes además apoyan el fortalecimiento de Petroperú, empresa estratégica e indispensable para el desarrollo energético e industrial de nuestro país, presidente. Se pondrá a votación la cuestión previa en su momento. Tiene la palabra el congresista Belaunde. Señor presidente, aquí hay determinadas cosas que todavía merecen algunos ajustes. En primer lugar, la primera parte del artículo 5 está muy mal redactado. Yo le sugiero al señor Agustín Molina que cambie esa redacción y que diga lo siguiente: apruébese el otorgamiento de las garantías del Gobierno Nacional hasta por un monto de $1.000 millones que se otorgarán en armadas anuales o en cuotas anuales de $200 millones cada una. Esto es un párrafo repetitivo que más parece la traducción de un mal inglés. Eso. Por otro lado,
Yo quisiera, por su intermedio, señor presidente, hacer una pregunta al propio señor Molina, en lo que se refiere al artículo 6 y en lo que se refiere a las posibilidades de que Petroperú, asociado con un inversionista privado, pueda explotar el lote 64 que devolvió Talismán, la empresa Talismán. Talismán en castellano, señor. Bien, y aquí en un párrafo dice así, ese párrafo, digamos la segunda oración después de un punto seguido. Esto no limita aquellos proyectos que permitan mantener la operatividad de la empresa a la entrada en vigencia de la presente ley. Me pregunto si este párrafo contiene la cláusula de escape para que Petroperú, dentro de los recursos operativos, financieros que tiene, pueda negociar con un inversionista privado la puesta en operación del proyecto de Talismán, que según entiendo, por información verbal que me ha sido suministrada esta noche por determinados funcionarios, tiene reservas probadas del orden de 55 millones de barriles y que tiene ya perforados a un costo, dicho sea paso, de 500 millones de dólares, que los ha perdido, 6 pozos exploratorios, de los que 2 ya son pozos productivos y que podrían entrar en producción con la intervención de ese segundo socio estratégico. Yo creo que este, en efecto, es una buena oportunidad para Petroperú y no le debe ser, para concluir, no le debe ser cercenada a priori. Yo creo que esto es muy importante. Yo quisiera que él responda, que el congresista Molina responda, porque si en su opinión esta redacción no incluye ese lote, entonces habría que quizás hacerlo de manera puntual y específica. Muchas gracias, presidente. muchas gracias. Voy a leer la relación de congresistas que se han apuntado: Merino, Eguren, Simons, Pari, Coa, Damer, en ese orden. Continúa el congresista Merino. Presidente, efectivamente el día de hoy estamos debatiendo un proyecto sumamente importante para el desarrollo del país y para la seguridad energética. Sin embargo, debemos observar de parte de nuestra bancada la preocupación que expresamos el día de ayer en el debate de la Comisión de Presupuesto, estrictamente en el crecimiento vertical de la empresa Petroperú. Y me quiero referir a no permitir todo el proceso, en este caso desde la explotación hasta la producción de petróleo y la conversión que debe darse. Y creo yo que mediáticamente, si tomamos en consideración desde el norte del país la importancia que tiene de la modernización de la refinería de Talara, estrictamente también tenemos que expresar algunas preocupaciones en lo que corresponde al compromiso que debe tener el gobierno, que expresamente no está visto en la ley de presupuesto. Y son las obras complementarias que necesariamente tienen que darse desde agua, desagüe, tratamiento de residuos sólidos y fundamentalmente infraestructura, como es el mercado modelo de Talara, para poder albergar la posibilidad de que todos los empleos que se den estrictamente pueda recibirlos Talara. Y en ese sentido sí hay una preocupación, porque cuando ponemos proyectos declarativos, mientras visiblemente no haya un compromiso económico y cuando tenemos una ley de presupuesto mediáticamente limitada frente a la coyuntura internacional del crecimiento económico, sí tenemos una gran preocupación y esperemos que el gobierno pueda cumplir estrictamente en ese marco.
y debo compartir la posición de la bancada estrictamente en pedir como cuestión previa por separado votar el artículo 3.2 que dijo la congresista Mendoza y el artículo 6, porque creo que definitivamente, si bien es cierto, como norteños, teniendo el primer pozo petrolero de Sudamérica desde el Estado peruano, teniendo una planta procesadora de la refinería Talara que tiene más de 80 años, qué buena oportunidad para poder modernizar la refinería, pero lamentablemente darle limitaciones a que Petroperú pueda crecer en explotación y en la reconversión, creo que expresamente es la preocupación que tenemos, y las obras colaterales que esperemos sean recogidas por parte del gobierno al margen de las decisiones finales que creo que es necesario en la aprobación de este proyecto, tomar en consideración esta cuestión previa presentada por la bancada y ratificada en este caso por mi persona. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente, el uso de la palabra lo tiene el congresista Yude Simons. Gracias, presidente. En principio, es evidente, presidente, que este proyecto no se trata de un proyecto de vendepatria, definitivo. Y es también evidente de que habría que hacer un saludo a Humberto Campodónico, quien de una u otra manera es el responsable de que esto pueda ser exitoso. Porque no olvidemos que fue justamente Humberto Campodónico quien trabajó todo este proceso de modernización de la planta de Talara, y modernización que significaba mayor tecnología, que significaba 20.000 nuevos puestos de trabajo, que significaba el desarrollo no solamente de Talara del Norte, sino el desarrollo de todo el país en su conjunto. Por lo tanto, esto es saludado por tirios y troyanos. Los trabajadores de Petroperú, los trabajadores de Talara, aplauden el proceso de modernización. El sindicato de Petroperú aplaude el proceso de modernización. Entonces no está en discusión si estamos a favor o estamos en contra de la modernización de la planta de Talara, lo reitero. Eso significa mejores condiciones de salud, más trabajo, significa ahorrar casi 30.000 barriles diarios, dejar de importar y ahorrar para el país 1.450 millones de dólares anuales. Aplausos. Pero eso que es bueno se puede traducir en algo nefasto, algo negativo para el país. Yo me pregunto por qué un gobierno como el que se tiene ahora, que levantó la bandera del nacionalismo, que levantó la bandera de fortalecer las empresas estatales, en este caso Petroperú, ahora se pretenda dar el 49% de las acciones a empresas privadas. Yo no estoy en absoluto en contra de la empresa privada, yo estoy de acuerdo con la empresa privada y el capital nacional y extranjero, pero no se puede regalar, presidente, no se puede regalar nuestras riquezas exclusivamente a la empresa privada. Ni Chile, ni ningún país hace eso. Y por lo tanto, presidente, yo le pregunto al presidente de la comisión, ¿por qué el 49%? ¿Por qué si hemos hecho el recorrido que planteó Humberto Campodónico y que muchos analistas dicen que es el correcto, no se plantea el 20%? Si sabemos que tenemos el lote, ¿no es cierto?, 36, que le podría dar al país, a Petroperú, 5.000 millones para Petroperú. ¿Vamos a regalar eso? Me está pidiendo una interrupción la congresista Mendoza, presidente, y el congresista País. Tiene usted, congresista Mendoza, una interrupción por 1 minuto. Gracias, presidente. En la línea de lo que está planteando el congresista Simons, solamente para recordar que este Congreso en diciembre del 2011 aprobó la ley 29.817 que declaraba de necesidad pública e interés nacional el gasoducto y la petroquímica del sur. Y ahí aprobamos nosotros, la bancada oficialista, entre otros, que se capitalizara Petroperú con la transferencia de hasta 20% de sus acciones. Enhorabuena, que se fortalezca, que se modernice con la participación del sector privado, pero aprobamos en ese momento 20%. ¿Por qué efecto mágico se ha pasado de 20 a 49? Sería bueno que lo explique también el presidente de la comisión correspondiente, presidente.
Gracias, congresista Condori, un minuto. Sí, presidente, solamente para aclarar tal vez el concepto, se está hablando como que fuera el 49% del capital nuevo que va a requerir y va a demandar la refinería. No, el 78% le corresponde a Petroperú, 22% le corresponde al capital privado. De ese capital privado, 22%, 49% puede destinarse a la modalidad de tercerización, que es el capital privado propiamente. O sea, no es 49% del total de la inversión, sino 49% del 22%. Entonces es diferente. Yo creo que ahí nos estamos confundiendo. Y eso está claramente especificado en el tercer párrafo de la parte conclusiva. En todo caso, los datos están mal. Gracias. Puede continuar, congresista Simón. Presidente, yo no sé si la interpretación del congresista Pari es exactamente la interpretación del congresista del presidente de la comisión o es la interpretación del Ejecutivo. Yo tengo entendido que el 51% de las acciones son del Estado y el 49% son nuestras, ¿no es cierto? El 51% son nuestras y el 49% son para empresas privadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el 49%? ¿Por qué no el 20%, como en otros lugares? Y lo segundo, presidente, yo le planteo al presidente de la comisión de que se modifique el artículo 3 en participación privada y se diga el Estado podrá incorporar una participación privada de hasta el 20% de su capital, que sería la propuesta técnica hecha ya en algún momento por quien tuviera la confianza del señor presidente de la República para poder direccionar lo que significaba Petroperú. Y segundo, que en la tercera disposición complementaria se deje al... ¿Puede continuar? Se exonere al lote 66, presidente. Esas serían las dos propuestas que le hacemos a la comisión del señor Molina. 64, perdón, 64, el lote 64. Muchas gracias. Damos el uso de la palabra al congresista Juan Carlos Eguren. Gracias, presidente. Para solicitar, vía cuestión previa, señor presidente, en el momento, si se llega a la votación de ese proyecto, se vote por separado el texto que formalmente le hemos alcanzado al presidente de la comisión. El texto que resguarda los intereses de dos proyectos estratégicos, y no digo para el sur, para el país. El aprovechamiento del gas con valor agregado, industrializando, que se supone es política del Estado y del gobierno que pretende industrializar el país, pero el único proyecto relevante de industrialización que justamente es el aprovechamiento de recursos naturales dándole valor agregado para la petroquímica, se está retirando, señor presidente. Y el segundo elemento, el gasoducto sur. Es fundamental, señor presidente, y acá llamamos a la reflexión a todos aquellos parlamentarios que votaron por estas leyes, que no permitan hoy que se deroguen. Estas leyes que costaron tanto, señor presidente, de generar convicción y credibilidad al país y al sur particularmente. Estas leyes generan la expectativa de futuro desarrollo, de cambiar el rostro, señor presidente, del sur y generar un gran polo de desarrollo. Por eso solicito y reitero, señor presidente, que este artículo que hemos planteado se vote por separado. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Pari. Muchas gracias, presidente. De verdad, con mucha preocupación. Yo creo que todos queremos que se modernice la refinería de Talara. Todos queremos defender el ambiente, que haya una producción más limpia y nadie está en contra de eso. Pero sin embargo, cuando empiezo a leer el artículo 6 y cuando se dice que el directorio determinará restrictivamente los proyectos que están destinados a mantener la operatividad de la empresa, e inclusive poniendo 2 candados para que haya operatividad de los proyectos. Y cuando dicen que se ha incorporado una participación privada en cuanto menos el 40% de su capital social en circulación,
ya no tendrán restricciones en la realización de actividades o proyectos de inversión, siempre y cuando funcione ese candado. Y entonces cuando yo me empiezo a preguntar y digo, refinería, ¿cuánto ganamos? De 3 a 5 dólares barril. Petróleo, cuando producimos petróleo, de 40 a 50 dólares barril. Y si trabajamos en términos de comercialización, ahí se gana 15 a 20 dólares barril. Estamos renunciando a la posibilidad de afirmarnos una gran empresa donde pueda tener realmente buena producción y buena economía. Ahora, si vemos el tema histórico, el 19 de julio de 2006, cuando finalizaba el gobierno de Toledo, se aprueba la ley de fortalecimiento de modernización de Petroperú. Pasaron varios años, exigimos la reglamentación de esa ley que buscaba precisamente lograr la integración vertical de Petroperú, y logramos que en el 2012, y todos aplaudimos aquí, que en el 2012 se da el decreto supremo donde se reglamenta esa ley, después de muchos años, de 2006 a 2012. Ahí se reglamenta la ley y hemos aplaudido que haya esa integración vertical. Y ahora nos encontramos que hay una situación restrictiva como el artículo 6 que nos impide que se desarrolle un conjunto de proyectos. En el 2011, la ley 29817, a la cual hemos votado y hemos defendido con mucha fuerza, hemos aplaudido de que el Petroperú tenga que modernizarse, ingrese y se capitalice con un 20% el ingreso de la Bolsa de Valores. Lo hemos aprobado, pero ahora ponemos una restricción del 40%. O sea, estamos jugando con lo que estamos avanzando. Nos afirmamos por algo, por desarrollar una gran empresa para nuestro país, para desarrollar competitividad en el país, o estamos retrocediendo, aprovechando una situación totalmente justa. Piura tiene una exigencia totalmente justa, hay que modernizar, hay que potenciar, pero no hay que utilizar esa potenciación para poner una restricción a lo que es la repotenciación de Petroperú. El 22 de diciembre de... ¿Puede continuar? El 22 de 2012 hemos aprobado la ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país. Ahí se aprueba la participación de Petroperú en los proyectos que incrementan la seguridad energética, el gasoducto surandino, la participación de Petroperú, y en el artículo 6 vamos a ponerle la restricción para la realización de actividades y proyectos de inversión de Petroperú. Entonces ahí estamos entrando en contradicción. ¿Estamos por una cosa o estamos poniéndonos candados a lo que realmente queremos también en el sur? Así como queremos que se afirme el norte, queremos afirmarnos también en el sur. Entonces, la participación de Petroperú en el desarrollo del polo petroquímico, lo hemos aprobado y lo hemos aplaudido y lo defendemos con mucha energía. Y ahora, este artículo 6 realmente está poniendo en impedimento. Yo estoy de acuerdo con todo el contenido del proyecto, a excepción del artículo 6, y creo que es importante hacer un voto separado y aprobar lo que sí realmente es justo de la refinería de Talara, pero sin embargo el tema del artículo 6 realmente debe ser debe tener un mayor debate, porque realmente estamos poniendo en riesgo los contenidos que nosotros los nacionalistas hemos aprobado, y el propio Ejecutivo y el propio presidente Ollanta lo pidió en diferentes momentos, en diferentes oportunidades. Muchas gracias, presidente. Gracias. Del uso de la palabra, el congresista Coa. Faltan 3 congresistas. Señor presidente, creo que ha llegado el momento, señor presidente, de que se opte y se tome una decisión política. Nosotros saludamos este extenso debate técnico de un tema que es un tema fundamental y emblemático para el Perú, pero particularmente para el norte del Perú. Más de 150 años del primer pozo que se descubrió en América después de Estados Unidos. Y entonces hay una larga historia, señor presidente, una larga historia. Y en este momento el Pleno del Congreso debe adoptar una decisión política a la luz del conjunto de opiniones técnicas que se han vertido estos últimos años y particularmente estos últimos días. Señor presidente, una planta que en este momento está absolutamente descapitalizada necesita
modernizarse, en eso creo que hay consenso. La historia de Petroperú es una historia también de marchas y contramarchas. Petroperú, cuya capitalización, cuyo patrimonio asciende a $1.000 millones de acuerdo a las referencias técnicas más exhaustivas, necesita, como ha sido señalado el día de hoy, para potenciar, para modernizar la refinería de Talara y ponerla acorde, señor presidente, a las refineras más importantes del mundo, un apalancamiento que genera una inversión de 3.500 millones de dólares. Y entonces es obvio, se necesita el concurso privado para quienes preguntan por qué del 20 al 49%. Se necesita el concurso privado. Y está clarísimo, señor presidente, colegas, de que aquí hay un objetivo de fortalecer una empresa y un sector claramente estratégico para el interés nacional. No es cierto, señor presidente, y yo invito al debate, de que el gasoducto andino se ponga en riesgo. Ya hemos aprobado efectivamente el concurso de Petroperú por un monto de hasta 400 millones de dólares. Entiendo, de acuerdo a las últimas versiones de los dos ministros de Economía y de Energía y Minas, entiendo de que aquí hay un fondo intangible de 400 millones de dólares. El tema del asunto es justamente, señor presidente, colegas, en una adecuada lectura del artículo 6. Y el artículo 6, a mi modesto entender, para concluir, dice que para que Petroperú pueda realizar otras actividades distintas a las que ya hace, en esta posibilidad de incursionar en esta estructura vertical, señor presidente, primero tiene que cumplir dos condiciones: o se genera y se capitaliza para honrar sus adeudos, y o ha logrado privatizar el 40% de sus acciones. Y entonces son restricciones efectivamente que son temporarias. Una vez, señor presidente, colegas, de que estas condiciones hayan sido honradas, perfectamente Petroperú puede y debe incursionar en las otras actividades propias del rubro que son altamente rentables. Y finalmente, señor presidente, tampoco estaría en riesgo el tema del polo petroquímico, porque todos sabemos que el polo petroquímico es un emprendimiento absolutamente privado. Para concluir, congresista. El gasoducto surandino, porque en el sur estamos en este debate, como ha sido señalado por la voluntad política del presente gobierno, señor presidente, está garantizado y su proceso de licitación ha sido encargado, señor presidente, a Proinversión. El próximo año tiene que cumplirse esta condición, que tiene que ver el riesgo de la ejecución del gasoducto andino, si es también un emprendimiento básicamente con capitales privados, en referencia a la cristalización de un megaproyecto, uno de los más grandes de la historia republicana también, que significará y supondrá una inversión de más de 3.500 millones de dólares. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Damer. Señor presidente, debo manifestar mi extrañeza que cuando estaba interviniendo la congresista Verónica Mendoza, por esas cosas de la magia que tiene el mundo, se suspendió la transmisión en lo que ella decía a través del canal de televisión. Quiero creer que eso es una simple casualidad. Después ha sido repuesta la señal del canal de televisión del Congreso, cuando dejó de hablar la congresista Mendoza. Como digo, creo que son las circunstancias de la casualidad. Estamos llegando al final de un debate corto, pero ilustrativo. Ilustrativo porque ha quedado claro que quienes sacaron adelante el proyecto de la refinería de Talara son los que no están en la empresa Petroperú, en el caso de Campodónico, y otros siguen estando en la empresa Petroperú, en el caso de sus trabajadores y muchos técnicos. Y son los que han diseñado el proyecto, y el proyecto nosotros lo respaldamos plenamente.
pero hemos dicho que esta ley tiene un artículo destinado a quebrar Petroperú como empresa integrada. Todo indica de que no está dispuesta la bancada oficial a cambiar sobre eso, por más que el congresista Pari lo quiera convencer, porque el presidente de la comisión y otros congresistas han dicho cosas que son falsas, que son las cosas que dice el MEF que son falsas. Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas dijo que ese artículo que manda que se dé 400 millones de dólares para la petroquímica del sur andino a Petroperú, lo dijo y está grabado, es un préstamo. La ley no dice que es un préstamo, dice que es un aporte capital, aporte que no se ha hecho y que con esta ley no se va a hacer. Se deroga expresamente. Y así podemos ir viendo cada uno de los proyectos que tiene ahorita el Perú. Talismán ha regresado después que invirtieron 500 millones de dólares. Y en Talismán hay crudo pesado, hay crudo ligero, que es fundamental, que tiene millones de barriles de crudo. ¿Qué quieren? ¿Regalárselo a una empresa extranjera que venga y que se lo venda luego para que lo compre la refinería del norte de Petroperú? Y la refinería lo va a tener que comprar no al precio nacional, al precio internacional, cuando Petroperú puede convocar un socio, como lo han hecho en el mundo, que vienen y le venden por adelantado una parte del petróleo y se queda con la otra y tendría un petróleo para refinar que costaría no 90 dólares, no 100 dólares, sino le costaría una renta que ganaría Petroperú con solamente el 50% de esa inversión en Talismán, en el lote 64. Esos son los negocios que están a la mano. Por eso es que la bancada de Acción Popular y Frente Amplio ha planteado que el artículo 6 y el artículo 3.2 se vote separadamente. Esperamos que, ojalá, a estas horas de la noche podamos llegar a un cierto consenso nacional. Ni siquiera han querido aceptar la propuesta del congresista Eguren, que es una propuesta sensata, pero ni siquiera se ha querido aceptar eso, porque el MEF, el ministro Castilla y el ministro Merino tienen una concepción que le han dicho 20 veces. Continúe. Que Petroperú no debe estar en la producción, que Petroperú no puede tener lotes petroleros, que Petroperú no puede participar en el gasoducto surandino, que Petroperú no puede participar en la petroquímica. Ya le dejan un rubro menor, que es el rubro de la refinería, que es importante, pero que no es el rubro del conjunto de lo que ahora Petroperú puede hacer. Yo debo anunciar, señor presidente, que nosotros, si se vota a favor la cuestión previa que hemos presentado, ciertamente que esperamos que retirados esos puntos se discute en otra oportunidad o se ponga lo que esté en el dictamen de minoría que hemos planteado o alguna otra fórmula. Pero si no, debo anunciar, señor presidente, que con los trabajadores de Petroperú, con los trabajadores de Talara, con el pueblo de Talara el día de hoy, que han estado siguiendo todo el día de hoy el debate y que han estado participando cercanos a este debate, hemos llegado a una conclusión. Si este Congreso saca la refinería, la respaldamos. Se ponen los trabajadores a la cabeza que se haga una excelente refinería. Y todo el pueblo del Perú respalda. Pero si este Congreso mantiene el artículo 6, desde mañana mismo Continúe con la cita. se estarán recogiendo firmas para una iniciativa ciudadana que se presentarán en 2 meses al Congreso, para que realmente se haga la integración vertical de Petroperú, que es una garantía de la soberanía energética del Perú. No permitiremos ninguna traición a los intereses del país, así como no permitimos que se traicione el gasoducto surandino ni la petroquímica, tampoco permitiremos que Petroperú se le encierre a hacer solamente una refinería. Y puedo anunciar que el país puede estar tranquilo, porque en poco tiempo, si este Congreso le da las espaldas a un interés del Perú y solamente se reduce a la refinería, en poco tiempo vendrá el proyecto de ley desde la propia ciudadanía exigiendo que los puntos que se han señalado, que todos han recordado, que todos han dicho y que se quieren dejar de lado, se pongan sobre el tapete y sea una exigencia nacional para que efectivamente podamos tener una soberanía energética y Petroperú cumple el rol que quiere con el 20% del capital privado. Nadie tiene miedo al capital privado y termino porque en este proyecto incluiremos también algo. En este momento se ha pisoteado. Continúe. Se ha pisoteado el gobierno corporativo de Petroperú. ¿Cuál es la esencia del gobierno corporativo de una empresa? Que participe el capital privado, ciertamente, pero la esencia es que el directorio no esté sujeto al vaivén político del ministro. ¿Quiénes manejan el directorio de Petroperú? 2 ministros, que hacen lo que quieren, porque ilegalmente en la ley de presupuestos se puso un artículo por el cual los ministros cambian al directorio
no por causa grave, sino por lo que se les antoja. Nosotros vamos a incluir en ese proyecto de ley, que si es que persisten en el tema, lo traeremos acá, vamos a incluir que se derogue esa norma que además de ilegal, lo que hace es vulnerar el gobierno corporativo que debería tener en su autonomía el directorio de Petroperú. Salimos entonces a decir con claridad, señor presidente, este debate ha puesto cartas sobre la mesa, el país está notificado, pero la lucha por el petróleo no es una lucha nueva en el Perú, es una lucha de muchísimos años, con muchos avatares, con muchos avances. Ahora hay un avance claro de reconocimiento y de homenaje a quienes han luchado por la refinería para que sea efectivamente una refinería moderna, una nueva refinería con todas las potencialidades del caso. Pero esa lucha no se queda ahí. Culmine, congresista. Por garantizar que en el corto plazo pueda haber una ley de integración vertical. Si el Congreso ahora o algunos congresistas lo desoyen, dejan de lado el tema por creer que el 49% del capital privado va a ser la varita mágica que ponga el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Energía y Minas, y creen en esa equivocación, será su responsabilidad. Tendrán que dar cuenta ante la historia. Nosotros traeremos acá, de todas maneras, al Congreso una definición nacional, una definición de acuerdo del conjunto del país, porque día a día, paso a paso, algunos congresistas, como el congresista del Cusco, se darán cuenta de cuando en el pueblo de la Convención separaron y sacaron de la tierra ese tubo que inauguró el presidente Humala, como el tubo de inauguración de la gas de Camisea, y no se hizo nada, y lo sacaron y lo tiraron. No estaban tirando al presidente Humala al suelo, estaban levantando una aspiración, estaban levantando una exigencia, estaban levantando una convicción, que el gasoducto surandino va a salir por decisión de los pueblos, traicionen o no traicionen los presidentes, se echen atrás o no algunos congresistas. Culmine, congresista. Necesidad del país, no es una necesidad de una norma, es una necesidad del país. Por eso estamos convencidos que si es que no aceptan la cuestión previa que nosotros votaremos a favor, si es que no aceptan las modificaciones planteadas y si persiste en un error, será el propio pueblo quien lo corrija, trayendo esa iniciativa ciudadana con los trabajadores petroleros de Talara y con todos los pueblos del Perú. Bien, antes de dar el uso de la palabra al congresista de la Torre, quiero ser enfático en dar fe que en efecto hubieron algunas fallas en la transmisión del canal del Congreso, fallas muy breves que de ninguna manera obedecen a intención alguna. Descarto plenamente esa posibilidad, pero de todas maneras estamos pidiendo un informe técnico al respecto. Tiene la palabra el congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. En principio, como cusqueños, quedamos agradecidos del proyecto que hemos aprobado para las vías de mantenimiento a las diferentes provincias y agradecemos a todos los colegas, especialmente también a los colegas del norte, y entendemos y vamos a apoyar que esta refinería de Talara se modernice. Creo que todos estamos de acuerdo que se modernice. Lo que sí debo manifestar, y lo he hecho a ustedes, es que hemos recibido algunas llamadas de nuestros vecinos, de nuestros amigos, que de todas maneras el gasoducto del sur andino se tiene que garantizar. Nosotros pedimos el gasoducto sur andino, la petroquímica, y felizmente yo felicito al presidente Ollanta que ya el tema del nodo energético ha avanzado, la planta de fraccionamiento en la Convención y la central térmica de Quillabamba, son proyectos muy importantes que nosotros hemos ofrecido, y le pido al presidente, al ingeniero Molina, que es cusqueño, yo le tomo la palabra para que se garantice el gasoducto sur andino, le tomo la palabra al ministro de Energía y Minas, que dijo que en febrero se tiene que licitar el gasoducto sur andino, y esperamos que este compromiso que se ha asumido en el gobierno se cumpla. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir luchando desde este Parlamento para que estos proyectos para el sur, así como los hermanos del norte que están luchando por la modernización de la refinería de Talara, se cumplan. Creo que como provincianos estamos para apoyarnos, pero también las leyes que ya hemos aprobado en el Congreso sobre Petroperú, sobre el gasoducto sur andino, colegas, se cumplan. Ese es el único compromiso que nosotros queremos asumir. Muchas gracias. Finalmente, el congresista Virgilio Acuña.
Muchas gracias, presidente. Gracias por escucharme, estimados colegas. Presidente, yo quiero sintetizar que este proyecto de ley para mí tiene tres objetivos. Primero, poner al Estado como garante o como aval de un crédito de $1.000 millones. Segundo, quiere privatizar el 49% de la empresa Petroperú. Y tercero, que para mí es lo más grave, es dejar a Petroperú solo como una empresa refinera. O sea, esa gran visión y ese gran objeto social de que tenía Petroperú de ser una empresa integrada verticalmente hacia abajo, con esta ley se convierte en una empresa refinera con el agravante de que solo tendrá el 51%. Entonces hago este análisis porque cuando uno habla de política, cuando uno habla de su país, tiene que hablar de una visión de largo plazo, tiene una visión que le dé garantía a su país para el futuro, no en el tema de momento. Es cierto, quizá podemos beneficiar a la ciudad de Talara, a Piura, a la región norte, pero no se puede beneficiar a esta región yendo en contra de los intereses de todo el país. El objeto de Petroperú, el compromiso de todos los peruanos debe hacer que sea una empresa grande, una empresa fuerte, una empresa que se puede consolidar como otras empresas estatales de Sudamérica y del mundo. Entonces, expreso mi profunda extrañeza, presidente, porque como el Estado no tiene esa visión que le corresponde al Estado como empresario, esa visión y ese rol empresarial del Estado. Esta es la única empresa fuerte que tiene el país, es la única empresa que maneja los recursos naturales más importantes, que son los recursos energéticos. Así como tenemos que garantizar la alimentación, tenemos que tener la garantía energética en nuestro país. Pero si solo reducimos a una empresa, solo a una actividad refinera, y además de refinera, le dejamos con el 50% de la propiedad, estamos perdiendo ese gran futuro en nuestro país. Por eso, presidente, expreso a todos mi extrañeza, porque el Estado también tiene que tener una visión de largo plazo y tiene que tener una visión de lo que es su rol empresarial. La empresa, en vez de liquidarla, en vez de venderla, quizá convenga primero fortalecer, modernizar. Estamos de acuerdo que se modernice y se fortalezca Talara, pero primero vamos fortaleciendo y en otro momento vamos vendiendo. Ya ha habido proyectos de ley, presidente, que han ordenado la modernización y fortalecimiento de la empresa. Durante décadas se ha luchado por evitar la privatización de la empresa. Ha habido proyectos de ley que se ha establecido que el 20% se venda a los privados. No ha funcionado. Entonces, ¿por qué ahora 49%? Presidente y estimados colegas, le ruego que cuando hablemos de política, hablamos de una visión del... Continúe con él. Como todos sabemos, el 60% del tratamiento del petróleo lo trabajan empresas extranjeras, pero empresas extranjeras estatales, empresas extranjeras de Asia, de Sudamérica, de Estados Unidos, de África, todas son empresas estatales. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el gobierno, por qué un gobierno nacionalista se abstiene de trabajar con una empresa estatal peruana y sí empieza a trabajar con empresas estatales extranjeras? ¿O acaso no tienen tantos contratos con empresas estatales petroleras extranjeras y nuestra empresa quiere reducirla, quiere venderla? Expreso mi extrañeza porque el vender el 41%, el vender el 49% de la empresa Petroperú es hacerle un gran daño a los intereses de nuestro país, mi querido presidente, estimados colegas. Presidente, me pide una interrupción. Congresista, usted está en tiempo adicional, le ruego culminar. Presidente, voy a culminar reduciendo y también sintetizando mi planteamiento, que se modernice la empresa, pero que no se venda ni se privatice el 49% de las acciones de Petroperú, porque nos corresponde, en vez de venderla, nos corresponde fortalecerla, nos corresponde integrarla verticalmente y no nos corresponde dejar que nuestros recursos naturales se puedan ser explotados en forma privada. Muchas gracias, presidente, gracias, colegas. Finalmente, tiene la palabra el congresista Molina Martínez, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Perdón. Habíamos obviado al congresista García Belaúnde. Presidente,
Yo creo que el colega Angulo me pide una intervención con mucho gusto, presidente. Congresista Angulo. Gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Solamente para decirles que este problema de Petroperú o los problemas de privatizar o nacionalizar una empresa es simplemente un problema de mentalidad. Nosotros tenemos el dinero suficiente. En las AFPs tenemos más de 100.000 millones de soles. Tenemos muchísimo más de lo que necesitaría Petroperú. ¿Y por qué razón no utilizamos ese dinero para nacionalizar totalmente Petroperú? Para que todos podamos participar. Si en las AFP estamos perdiendo, hemos perdido 40.000 millones de soles en estos últimos 20 años. Eso está comprobado. Y ahora se pretende, señor presidente, privatizar Petroperú. Es una mentalidad y se dice, los chilenos pueden actuar con compañías estatales. Colombia también, Bolivia también, Ecuador también, Brasil también. Pero los peruanos no podemos ser dueños de nuestras propias empresas. Congresista García, el acuerdo, congresista Angulo, es que la interrupción dure solo 1 minuto. Presidente, el colega Eguren quiere una interrupción, presidente. Con mucho gusto. Congresista Eguren. No puedo negarme a una pedida de interrupción del presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, congresista Víctor Andrés. Solo para una precisión, que creo que debe ser aclarado. El congresista Angulo ha dicho que tenemos 100.000 millones en las AFPs y que hay que utilizarlas en Petroperú. Eso sería una expropiación. El dinero que está en las AFPs no es del Estado, es de miles y millones de peruanos, es cuenta individual. O sea, por favor, ese tema quería precisarlo, pues no hablemos de expropiación de recursos privados. Gracias, presidente. Congresista Belaunde, la alusión luego a la intervención no se puede cortar de orador. Presidente, en realidad hay que recordar que el 30% de Repsol es de las AFPs, o sea, de los aportantes, de los futuros jubilados de las AFPs. No sé si el 30% de las AFPs en Repsol, que lo han invertido sin consultarlo y que nos enteramos aquí el día que se discutió si se vendía o no se vendía Repsol, mejor dicho, si Petroperú la compraba o no la compraba, ahí nos enteramos que nuestra plata estaba en Repsol y Repsol estaba dando pérdidas. Yo no sé si esto se podría aplicar a Petroperú en el futuro, pero lo que sí sé, presidente, es que el tema del petróleo es un tema muy controversial en el Perú y siempre muy discutido y siempre, a veces, demagógicamente discutido. Hay que recordar, presidente, que aquí existía una empresa petrolera fiscal que fue la que construyó la Pampilla el año 67 con tecnología japonesa. Y la Pampilla se construyó, presidente, el gobierno del presidente Belaunde, su primer gobierno, se construyó para regularizar los precios de los combustibles, para que el monopolio no sea tal en manos de la International Petroleum Company, que tenía su refinería en Talara, que luego pasó a ser parte de Petroperú. Es decir, para romper ese monopolio se crea una refinería moderna en el 67 con la última tecnología japonesa, Mitsui, que luego esa empresa pasa a venderse en los años 90, que era la mejor refinería, se pasa a vender en los años 90 a Repsol, que pagó 180 millones de dólares, pero como entregó 100 millones en bonos de la deuda, cotizados a 100%, aceptados al 100% por el Estado, pero ellos lo compraron al 10% de su valor, en realidad se llevaron una ganga por menos de 100 millones de dólares. Y eso hasta ahora nadie lo ha dicho. Y cuando se vende Repsol, la Pampilla, quiero decir, se vende para que inviertan dinero que hasta ahora no lo han hecho. Sigue siendo la Pampilla tan contaminante como Talara. Es decir, Petroperú en los años 90 vendió lo mejor que tenía y se quedó con lo peor que tenía, que era Talara.
Y desde aquella época hasta el día de hoy estamos discutiendo qué hacemos con Petroperú, cuando ya le has quitado la mejor refinería y todos sus grifos. Y aún así, Petroperú no muere, sigue dando utilidades y paga más impuestos que la propia Repsol. No solamente porque los paga porque vende más, sino porque los paga porque importa crudo, pagando IGB, que lo vende sin IGB en la selva y no puede deducir el IGB que ha pagado, lo cual es una injusticia de por sí mismo. Entonces, presidente, yo estoy desconcertado. Vamos a apoyar el proyecto, y aquí ya se ha dicho. Pero estoy desconcertado porque este mismo gobierno, con estos mismos ministros, hace un año querían comprar Repsol. Continúe. Luego querían vender Petroperú. Ahora resulta que no compran Repsol, que venden Petroperú la mitad, pero que invierten 3.500 millones además. Que lo invierte no el nuevo operador, no el nuevo propietario, sino la propia Petroperú. La vamos a apoyar, presidente, porque la caja de Petroperú le da para invertir eso. La caja de Petroperú puede pagar 250 o 300 millones anuales para pagar el préstamo. Y porque finalmente una refinería que contamina peor que la de Nigeria o Camerún, es decir, a niveles de Haití prácticamente, el PISA del petróleo, tiene que renovarse y modernizarse y dejar de ser tan contaminante, porque el Perú no aguanta más contaminación ya y no aguanta más tener que tener una refinería vieja que produce petróleo malo, importado, porque el peruano no lo puede refinar y además caro, lo importa a precios internacionales y lo tiene que vender a veces hasta sin impuestos. Y esto va a obligar a que Repsol, que no quiere invertir en el Perú absolutamente nada, va a tener que ponerse las pilas y hacer lo que Petroperú va a hacer, es decir, transformar y modernizar sus refinerías. Continúe. Para terminar, presidente, lo que no vamos a aceptar es lo que ya acá Damer y Verónica Mendoza han dicho. Verónica Mendoza lo ha dicho con más convicción porque tiene voz de mujer y voz de mujer activa, militante y además una voz convincente. No vamos a aceptar la cláusula 6 ni la 5.2 o 3.2. Esas dos tienen que quedar fuera para hacer bien las cosas, presidente. Petroperú hay que reforzarla porque las empresas, si no se refuerzan, si no se modernizan, mueren por sí solas. Hay que reforzarla, a darle un gobierno corporativo a la empresa y darle todas las facilidades para que así sea. Gracias, presidente. Por alusión, congresista Angulo. Sí, congresista Eguren. Las AFPs pueden invertir 500 millones de soles en el gobierno de Chile. Las AFPs pueden invertir 800 millones de soles en el gobierno mexicano. Pueden invertir 200 millones de soles en el gobierno colombiano. Y no pueden invertir 1.000 millones de soles en el gobierno peruano. Pueden invertir 4.000 millones de soles en el Banco de Crédito. Pueden invertir cerca de 5.000 millones de soles en el Banco Continental. Pero no pueden invertir en Petroperú. O sea, ¿de qué nacionalismo estamos hablando? ¿De qué privatización estamos hablando? O sea, somos capaces de invertir en el gobierno chileno, pero no en nuestro propio gobierno. Es un contrasentido totalmente, y eso lo sabemos nosotros. Gracias, señor presidente. Finalmente tiene la palabra el congresista Molina Martínez, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quiero hacer algunas precisiones. El día de ayer hemos llegado a efectuar una sesión conjunta en la cual los señores congresistas, miembros de estas comisiones, como es Energía y Minas y Presupuesto, hemos aprobado este dictamen. Nosotros no estamos viniendo a sorprender a este Parlamento. Estamos ciñéndose estrictamente a los procedimientos del Congreso. En ese sentido, señor presidente, yo quiero hacer y dar respuesta a algunas inquietudes, como es, por ejemplo, del congresista Martín Belaúnde, en el cual
su pregunta referente a Talismán, sí se puede invertir. Talismán sí se puede invertir cuando genere los flujos financieros necesarios. Igualmente la inquietud del señor congresista Yehude Simón, ¿por qué 49% de inversión privada? En ese 49% está incluido el 5% de la participación ciudadana. Y además, este 49% de inversión privada es progresivo, no es de inmediato. Seguidamente, señor presidente, quiero también dar respuesta a la inquietud del señor congresista Eguren. Y esta respuesta o esta sustentación va a dar respuesta a varias inquietudes. Por lo tanto, señor presidente, con respecto a la inquietud del congresista Eguren, primero, el compromiso del Estado peruano con los proyectos contenidos en dichas normas continúa vigente, pues dichas normas no han sido derogadas. Segundo, la ejecución de los proyectos contenidos en dichas normas no está exclusivamente supeditada a la participación de Petroperú, bajo la modalidad que temporalmente limita. Tercero, para prueba el nodo energético del sur acaba de ser adjudicada, beneficiando la inversión a las dos ciudades importantes como es Hilo y Mollendo. El gasoducto del sur está bajo encargo de Aproinversión, a ser adjudicada el próximo año, sin requerir la participación de Petroperú. Cuarto, referente al polo petroquímico. Existen 1.056 millones que están en una cuenta intangible del Tesoro para hacer cumplir este proyecto de envergadura. Por lo tanto, señor presidente, creo que he dado respuesta a todas las inquietudes de los señores congresistas. Exijo, señor presidente, que se lleve a voto. Finalizado el debate, los congresistas se servirán a marcar su asistencia a fin de consultar la cuestión previa planteada por la congresista Verónica Mendoza Frisch para que se vote por separado el inciso 3.2 del artículo 3 y el artículo 6. Los congresistas se servirán a marcar asistencia.